Hablemos de la delimitación del tema de investigación. Para delimitar un tema de investigación necesitamos tomar en cuenta ciertos límites. Por un lado, los límites temporales de la investigación. A veces los temas de investigación que tenemos se extienden en el tiempo y como abarcan muchos siglos, no podemos investigarlos a profundidad todos. Te doy un ejemplo de mi área de trabajo. Yo soy también profesor en la Facultad de Letras Españolas y algunos de mis compañeros estudian la literatura, pero estudiar la literatura, es decir, la literatura, son muchos siglos y son muchas obras y son muchos espacios. Piensa en esto, la literatura universal tiene por lo menos unos 4000 años de antigüedad. Los textos más antiguos que conocemos fueron escritos en el 2000 antes de Cristo, más o menos, un poquito más tal vez. Entonces tenemos como 4000 años que cubrir de literatura y eso es demasiado, o sea, temporalmente es demasiado. Entonces, tenemos que entender que para investigar algo tenemos un tiempo límite. No podemos quedarnos investigando porque nunca acabaríamos. Y como tenemos un tiempo límite, necesitamos delimitar también dentro de esa temporalidad del tema cuáles son cuál es el pedazo de tiempo, el fragmento temporal que vamos a estudiar. Si te fijas, estoy hablando de dos límites temporales. Uno, el del tema, o sea, delimitar en el tiempo el tema, ¿no? ¿Cuál es el espacio del tema que vamos a ocupar? A lo mejor vamos a investigar solamente la literatura colonial mexicana del siglo XVII, ¿no? O a lo mejor vamos a investigar solamente la literatura hispanoamericana del siglo XX, ¿no? Vamos a estudiar a García Márquez y a Vargas Llosa y a todos los escritores del boom, ¿no? O a lo mejor vamos a estudiar simplemente la literatura mexicana producida en el siglo XXI. No sé, estoy hablando de manera teórica, ¿no? Pero también tengo que ver con cuánto tiempo cuento para hacer esta investigación. No puedo estar diciendo que voy a investigar y que voy a investigar y que voy a investigar y estar postergando la investigación. Tengo que tener un límite. En el caso de lo que estamos haciendo nosotros, el límite serían estas 9 semanas que estamos juntos. Ahora, hay otro límite, el límite espacial. El límite espacial tiene que ver con que nosotros delimitemos espacialmente el tema y también sepamos desde dónde estamos llevando a cabo la investigación. Es decir, tenemos límites espaciales del tema y límites espaciales nosotros. ¿Cómo se evidencian estos límites? Bueno, regresemos al caso de la literatura. Estudiar la literatura del siglo XIX es decir todo y nada. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX suceden cosas súper interesantes en Rusia, ¿no? Con Dostoyevsky y todos ellos. Suceden cosas súper interesantes en Francia, ¿no? Con Balzac y Zola y todos ellos. Suceden cosas muy interesantes en España. En Hispanoamérica también. Así hay cosas muchísimo muy interesantes, ¿no? Altamirano y algunos otros que están a lo largo y ancho de toda la América Latina. En Estados Unidos también el siglo XIX es súper prolífico. Estoy seguro que también en China y en Asia. Y decir, voy a estudiar el XIX, la literatura del XIX, es decir, vas a estudiar todavía algo demasiado grande. Necesitamos limitarlo. A lo mejor alguien se dedica a estudiar solamente la literatura peruana del siglo XIX y entonces eso ya está delimitado, ¿ves? No solo es la literatura per se, sino solo es la literatura del XIX y dentro de la literatura del XIX espacialmente solamente esto, ¿no? Pero también tenemos el límite geográfico de nosotros. Nosotros nos podemos mover solamente en ciertos espacios. Es decir, a lo mejor los textos que necesito para terminar mi investigación no los tengo aquí en Jalapa. Tendría yo que viajar, no sé, al Archivo General de la Nación allá en Ciudad de México, o a lo mejor, me ha tocado casos, por ejemplo, de compañeros que estudian la literatura española medieval y de repente tienen que pedir unas becas para poder viajar a España, a las bibliotecas especializadas que tienen fondos antiguos y gestionar los permisos, revisar los textos y solo tienen un límite
es temporal y espacial muy corto para realizar la investigación. A veces es cuestión de días. Llegan a España y solamente tienen 7 días para trabajar, de los cuales 5 solamente les prestan la biblioteca y de esos 5 solamente 3 les dan acceso a los documentos. Entonces se tienen que apurar, ¿no? Hay un límite espacial para nuestra investigación. En nuestro caso, nuestro límite espacial es que no nos podemos mover muy libremente en el mundo físico, pero en el mundo digital el límite casi podría decirte que desaparece. Bueno, para delimitar el tema también tenemos que tomar en cuenta cuáles son los recursos con los que contamos. Ya lo hemos dicho en otros videos. No voy a abundar mucho sobre ello, pero sí es importante delimitar el contenido, ¿no? Es decir, no solamente delimitar en espacio y en tiempo, pero el contenido del que voy a hablar, del que voy a investigar. Y es decir, dentro, por ejemplo, regresando a nuestro ejemplo de la literatura del 19, no solamente voy a escoger la literatura o la literatura del siglo XIX o la literatura del 19 peruano, ¿no? Sino que a lo mejor voy a ver cómo ha sido representada la mujer en 3 o 4 autores peruanos del siglo XIX. Y ya, ese es mi tema. Es decir, una estructura temática que nos permite enfocar nuestra investigación, ¿sí? Y bueno, también tengo que delimitar el universo de mi investigación, es decir, cuáles son las personas, las cosas que se analizan en la investigación para determinar cuál es el universo, cuál es el universo con el que estoy tratando. Si estoy tratando con literatura, no me van a interesar autores de ciencia, por ejemplo, no me van a interesar escritores de textos jurídicos. Lo que me va a interesar son los textos literarios y sus escritores, ¿no? La visión que hay en el texto literario. En cuanto a los límites, a delimitar el tema, esto es lo que te puedo decir por ahora. En otro video vamos a hablar específicamente del tema de investigación que tenemos en nuestro curso. Hasta pronto.